El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Escuchábamos en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios cómo Dios nos ha capacitado para que seamos servidores de la nueva alianza, no basada en la letra de la ley, sino en el Espíritu. El Señor, que es un pedagogo, es decir, de los que se dedican a la enseñanza, el pedagogo por excelencia, un pedagogo divino, infinitamente sabio, creador y Señor nuestro. Él, como tal, como alguien que sabe cómo ir formando a sus discípulos hasta llevarlos a ser como Él, a que seamos semejantes a nuestro Maestro, pues ha derramado a lo largo de la historia progresivamente, poco a poco, nos ha ido dando estas verdades de las que hablábamos en la plática, ¿no? Él nos ha dado conocimientos acerca de la obra de la creación y vemos cómo la ciencia, conforme el tiempo pasa, cada vez avanza más en el conocimiento de las leyes que rigen el universo. Esas leyes no son leyes para que nos salvemos, sino son las leyes de esta casa que Él nos preparó para que en ella sus hijos habitáramos. Como esos hijos abandonamos la casa, como el hijo pródigo, nos fuimos lejos de Él, pues entonces Él nos quiere, nos creó y creó el cielo y la tierra para que aquí hiciéramos una pequeña peregrinación mientras vivimos en la tierra. Nuestra patria es la patria eterna, es el cielo, es Dios mismo, vivir en Dios para siempre y que Dios viva en nosotros para siempre. Para que lleguemos a eso, que es la meta, teníamos que aquí en este mundo y universo portentoso, maravilloso que Él creó, tenemos que hacer un poco de camino. Y como somos de cuerpo y alma, pues tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a cocinar, tenemos que aprender a trabajar el campo, tenemos que aprender tantas cosas que son necesarias para sostener la vida corporal. Pero no fuimos creados solo para eso, fuimos creados para vivir en la casa eterna de la Trinidad Santa. ¿Y cómo se llega allá? Cuando Jesús dijo a sus apóstoles antes de su pasión y muerte: yo me tengo que ir, si me voy les enviaré a otro Paráclito, y ustedes ya saben el camino. Y dice Tomás: ¿cómo vamos a conocer el camino? No sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que para poder ir a la meta, que es nuestro Padre del cielo, de donde Él nos envió a Jesús su Hijo como buen pastor para que nos viniera a las ovejas perdidas, a ponernos de nuevo juntas, a lavarnos de nuestros pecados, a vestirnos dignamente, para que pudiéramos comparecer, presentarnos ante el Padre Eterno como un reino de reyes y sacerdotes para glorificar al Padre. Para que esto pasara,
Después de que los hijos nos habíamos vuelto hijos pródigos, era necesario un camino y por eso una pedagogía. A todos el Señor nos va dando en la historia humana, a través de nuestros padres y maestros, verdades que se refieren al mundo aquí abajo, de qué es lo que hay que hacer para poder conseguir trabajo, para poder ser un buen albañil, un buen ingeniero, un buen médico, de todo eso. Hay muchas verdades, porque Dios es el creador del cuerpo humano y ha dado ciencia a mucha gente para que nos puedan educar a unos y a otros en cómo hacer estas cosas. Pero no solo somos eso, somos hijos de Dios. Primero había que ir a buscar a los hijos de Dios porque se habían dispersado. Entonces Jesús vino a eso y nos ha dejado otras verdades y otros sacramentos que nos comunican esa vida de gracia que nos hace vivir no como salvajes, sino como hijos de Dios, porque aunque sepamos muy bien cocinar, si no sabemos que somos hijos de un Padre que está en los cielos, que nos ama infinitamente, que nos quiere con Él eternamente, si no conocemos esas verdades que nos describe la Biblia en el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿quién se va a poner en marcha? Váyanle a decir a un chinito de estos que viven en China, que no saben absolutamente nada de Dios, si ellos están interesados en conocer estas verdades. No saben ni que Jesús existió, ni que hay Espíritu Santo, ni que hay un Padre en el cielo. Lo único que saben es de cómo plantar cosas en el campo o cómo trabajar en una fábrica para tener lo que necesitan para comer. Pero nosotros, por pura gracia, porque no es que seamos mejores que esos chinos ateos que no conocen a Dios, por pura gracia nos tocó nacer en una nación como es esta y como son nuestras naciones iberoamericanas, en las que hemos recibido la fe de estos que nos enseñaron a hacer estas cosas tan preciosas para adornar y glorificar a Dios en nuestros templos. Pero no solo hicieron cosas bonitas que se hacen con madera y recubiertas de oro, sino que nos enseñaron las verdades de la fe, de la historia de la salvación. Todas esas verdades son semillas. ¿Para qué sirven esas semillas? Pues para que tú puedas conseguir un día la vida eterna, la salvación. Pero ¿y eso es todo lo que Dios tiene para darnos? ¿No? Dios quiere darse a sí mismo. Así que una cosa es que Él nos enseñe cómo trabajar la tierra, otra que nos enseñe cómo poder acercarnos a su iglesia y ser bautizados y vivir como cristianos. Y otra cosa es las verdades que se refieren a Dios en sí mismo, al Dios Padre Todopoderoso, al Hijo Eterno engendrado por Él desde la eternidad, al Divino Espíritu que procede de ellos. Y si son tres personas y son solo un Dios, ¿qué cosa es esa unidad de estas tres divinas personas? Pues es su voluntad eterna. Aunque son tres personas, las personas, aquí ¿cuántas voluntades hay? ¿Cuántos somos? Pues si somos 35 o 40, hay 40 voluntades humanas, porque cada persona tiene una voluntad. ¿Cuántas voluntades tiene San Miguel Arcángel? Una. ¿Y cuántas voluntades tiene la Virgen María? Una, como ser humano, tiene una voluntad. Así que aquí habemos tantas voluntades humanas por cuantas personas habemos. Pero hay un problema, cuando llegamos a Dios, que son tres personas divinas, ¿cuántas voluntades tiene Dios? Una. Padre, pero si son tres personas, ahí está el misterio de los misterios. El único Dios verdadero que existe desde siempre y vive para siempre son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Así que hay verdades que se refieren a la materia, otras a las galaxias, otras a las plantas, otras a los animalitos, otras a los seres humanos, otras verdades que se refieren a la gracia de Dios que de seres humanos nos hace pasar a ser hijos de Dios.
Y hay otras verdades que se refieren a Dios en sí mismo, ya no a nosotros que somos criaturas suyas, ya no a lo que hace falta para que tú y yo nos salvemos, sino verdades que se refieren a la esencia de Dios, al misterio de Dios uno y trino. Bueno, pues de esas verdades, de la unidad eterna de Dios, que es su voluntad, de esa nos ha dejado el Señor escritas miles de páginas. Hay algunos en la tierra que se dedican a aprenderse cómo son todas las plantas, todos los reinos vegetales de la tierra y tienen una lista interminable y saben qué es cada semilla y cómo se siembra y qué produce y cómo hay que cuidarla y cuándo se debe sembrar. Esos van a ser maravillosos agricultores, pero si solo eso saben al final de su vida y no supieron nada de Jesús y no murieron en gracia de Dios, pues quién sabe de dónde vayan a ir a parar, aunque aquí hayan sido magos y genios en el cultivo de plantas. A nosotros Dios nos quiere a vivir en Él. A quien me ame y cumpla mis mandamientos, dice Jesús, el Padre le amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Tú y yo, si Dios nos hizo este universo para que fuera nuestra morada, nuestra habitación mientras estamos de peregrinación en la tierra, Él te hizo a ti, hizo tu cuerpo y tu alma para que fueras tú su habitación. Él quiere hacer su habitación en ti para hacerte luego vivir en Él eternamente. Estas verdades que se refieren a esta relación entre las tres divinas personas y tu persona son semillas divinas, porque Él quiere poner alambres de comunicación, cables de comunicación, tuberías de comunicación entre Él, que es el agua viva que emana eternamente, es la luz eterna, y tu persona. Y por eso quiere que no solo conozcas qué hay que hacer para cocinar bien en la tierra, qué hay que hacer para ser un buen cristiano y conozcas las verdades de cómo se reciben los sacramentos, cuándo se tiene que ir a misa, qué cosa es ser justo, misericordioso, humilde, amable y todas las demás cosas de la vida cristiana. Él quiere que lo conozcas a Él, porque la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. Y si ese Dios que hemos de conocer es tres personas y un solo Dios, una de esas personas se hizo hombre, es el Hijo de María Santísima, Hijo eterno del Padre, que por obra del Espíritu Santo vino a este mundo para revelarnos el misterio de su Padre, para que conociendo ese misterio tengamos en Él vida eterna. Pues entonces de estas verdades pedimos al Señor que nos haga discípulos y apóstoles. Y como hemos escuchado en el Evangelio de hoy, que nada de lo que sea tenga que ver con la verdad, ni aunque sean las verdades para sembrar el campo, ni las verdades para ser un ser humano decente, ni las verdades para ser un ser humano que llegas a ser hija o hijo de Dios, o las que te hacen santo como hijo o hija de Dios, y las que te hacen conocer la vida de la Trinidad, que es su voluntad. Todas estas verdades, de todas ellas hemos de enamorarnos, de todas ellas hemos de tener como una caja fuerte en nuestro corazón para irlas depositando, porque nos decía Jesús al final, cuando llegues a la patria, cada una de esas semillas de verdad que sembraste en tu alma, porque nadie las va a meter a la fuerza, tienes tú que irlas entrando una por una y poniéndolas en su sitio y cuidándolas y echándole un poquito de rocío para que florezcan. Cuando llegues a la eternidad con toda esa como sagrario lleno de semillas divinas, todo eso florecerá, glorificará eternamente a Dios y te dará a ti
tanta gloria por cuantas verdades conociste aquí en la tierra. Así que tenemos mucho que hacer. La gente está dedicada a sembrar las semillas que le dan en la televisión. Y luego de eso, cuando termine su vida en la tierra con casi todas esas semillas malas, venenosas, tendrá que irse al purgatorio para sacarlas todas de su corazón. Tú ponte a guardar en este sagrario que es tu voluntad y tu corazón. Ponte a guardar semillas divinas. Medita su palabra, estudia, reflexiona, reúnete para compartir estas maravillas. Y un día verás la gloria que te traerán. Cuánta luz saldrá de ti, que no será solo tuya, sino que se repartirá, porque en el cielo se vive la comunión de los santos. Lo que es tuyo hará resplandecer y hará felices a todos los demás. Entre más ricos lleguemos de semillas divinas, con más gloria resplandecerás en la eternidad, y ese resplandor hará felices a los bienaventurados. Padre, ya no son felices en el cielo, no todavía completamente, porque faltas tú. Tú y yo somos miembros de esta familia. Y hasta que no lleguemos todos, y todos lleguemos al perfecto conocimiento de Dios, y cada uno lleve en su corazón todas las semillas que Dios quería depositar en él, la gloria en el cielo no será completa. Así que a ti te toca que toda la riqueza de gloria que en el cielo hay se complete con lo que a ti te toca llevar. Y así con cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta por qué es importante caminar juntos? Y caminar juntos para conocer la verdad, para hacer depósito de la verdad en nuestras almas y luego para hacerla conocer a los demás. Porque ¿quién les va a meter en el corazón las verdades a los que nadie les fue a hablar? ¿Cómo puede convertirse una persona a la que no se le anuncia el misterio de Cristo? ¿Cómo puede crecer en la fe si no hay alguien que lo eduque, que le dé catequesis, que le celebre la misa? ¿Cómo va a haber vocaciones si no se anuncia el misterio y no se invita a la gente a trabajar para que este misterio se extienda? Por eso estamos aquí, por eso nuestras reuniones, para que la verdad haga morada en nosotros y nos haga discípulos de Dios, apóstoles de su reino. Pues que nuestra Madre Santísima nos ayude en esta gran tarea que tenemos. Que así sea.